Y allí en Cuba está el periodista activista Boris González Arenas. ¿Cómo le va, Boris? Acá lo saluda Darío Misraji. Muy bien, Darío. Es un placer conocerte. Nos hemos hablado alguna que otra vez. Sí. Todo tranquilo, bueno, y un saludo para todos los que están viendo el programa. Bueno, Boris, a ver, ¿por qué no nos relatás un poco cómo es un proceso electoral en esta Cuba tan particular? El sistema electoral cubano es un sistema que básicamente lo que intenta en los máximos órganos de gobierno es que la población refrende el candidato dictado previamente por el Estado cubano y por el Partido Comunista. O sea, tienen una gran ley electoral, allí se habla de los candidatos. Ahora, a partir del 2019 se habilitó un Consejo Nacional Electoral, un órgano electoral permanente por primera vez en la historia del castrismo. Pero básicamente lo que tenemos en la ley electoral es la nominación está bloqueada al ciudadano, y la nominación es, digamos, la fase previa o una de las primeras fases en todo el proceso electoral, y una de las últimas es precisamente la elección, y esa también está bloqueada al ciudadano porque el ciudadano no elige, el ciudadano vota de una manera refrendataria. O sea, un candidato que puso previamente el gobierno cubano y el Partido Comunista debe ser aprobado con el 50+1 de los votos válidos, y si no es aprobado, cosa que no he sabido hasta el momento que haya pasado, pues sencillamente una cosa que se llama comisión de candidaturas pone un nuevo candidato a diputado, y así sucesivamente hasta que se apruebe al sujeto. Por supuesto, un sistema que desestimula absolutamente la participación, y muchas personas sencillamente votan positivamente porque sencillamente no hay nada que hacer, no tienes cómo elegir a tu propio candidato. Ahora, en este contexto, si es un referéndum, como bien lo planteas, Boris, para el régimen es muy importante cuánta gente va a votar. ¿Qué pasó con eso? Porque algunos indicios marcaban una participación menor a la que esperaba el régimen. Es importante cuánta gente va a votar, y es importante también que las personas voten por una cosa que es lo que ellos desean, que es que se vote por todos. La boleta electoral tiene los 3 o 2 candidatos y tiene un círculo arriba donde si tú marcas no tienes que votar de manera selectiva por los candidatos. Te repito, cada candidato, hay un candidato para un puesto. No tienes que votar de manera selectiva, sino que el gobierno cubano quiere que tú votes por todos. Por eso es que en la oposición todo lo que no sea votar por todos, anular boleta o no asistir a la elección, es como un voto a favor nuestro, como un voto en contra del gobierno. Entonces, claro, para el gobierno son importantes las dos cosas: la asistencia al colegio electoral y, en segundo lugar, el hecho de que se vote por todos. Es el llamado de ellos, y por supuesto hay muchas personas que asisten por temor. O sea, hay muchas personas que asisten al colegio electoral pues temen señalarse en el barrio como que no asistieron. Y una vez que asisten, entonces lo que hacen, si no temen también que les estén mirando el acto de la votación, es que votan por uno solo o por dos, un voto selectivo en lugar de votar por todos. El gobierno ha marcado ayer, por lo menos, hoy no sé los datos finales de la elección, pero el gobierno ha marcado una asistencia de un 70 y tanto % al colegio electoral. Para nosotros, para, digamos, una buena parte de la oposición cubana, esos son datos absolutamente inflados, porque en los 2 últimos procesos electorales, donde había razones para tener electorales, o en las 2 últimas votaciones, donde había razones para tener una asistencia un poquito mayor que la de ayer, una fue para el Código de la Familia, para votar a favor o en contra del Código de la Familia, y la otra fue para el delegado de circunscripción, que es otra manera de hacer el sistema electoral y es previo a este que tuvo lugar ayer. Hubo una asistencia, y resulta que ahora ellos están poniendo una asistencia a este, que es el más desmotivador de todos, porque les repito, ni nominamos, ni elegimos, ni nada. Claro. En este han puesto una asistencia un poco mayor. Para nosotros, por supuesto, es un fraude, y la razón del fraude es que ellos no van a instrumentar todo un sistema que aparta al ciudadano del acto de elección del representante político para después dar datos veraces de la asistencia, que al final la asistencia es la que está diciendo la aprobación o no de este sistema creado por el Partido Comunista y para el Partido Comunista. Boris, vos decías antes, mucha gente va a votar por miedo. ¿Cómo es, primero, qué te puede pasar si no vas a votar? ¿Y cómo es, digo, el gobierno se organiza para llevarte a votar, para controlar que la gente vaya? ¿Cómo es ese proceso? Acuérdate de algo que las personas no tienden a atender. Nosotros no solo tenemos un partido-estado,
O sea, nosotros tenemos un partido, Estado, gobierno y patrón. Incluso es importante ponerle ese patrón, porque no sé decirte, el 50, el 60% de los empleados cubanos son empleados del Estado. Entonces, por supuesto que el temor pasa desde un temor por razones políticas hasta un temor propiamente porque puedas tener un problema en el barrio. O sea, para la promoción como cuadro del Estado, para funcionario del Estado, es importante esa participación barrial que además todo el mundo tiene, o sea, que ciertamente está observada, pero que entonces las personas, por supuesto, inflan su observación, el grado de observación en la mente, en la fantasía, y ese es parte del temor. No solo eso, o sea, hay un sector privado en Cuba, desde hace unos 25 años tenemos sector privado, antes no lo tuvimos. Ese sector privado, por supuesto, teme que le entorpezcan, que le dificulten la continuidad de su pequeña empresa o de su empresita privada. Entonces sí, hay temor y hay mucho temor. Es un temor que tú puedes percibir en el hecho de que el cubano, a excepción de esos grandes estallidos icónicos que tenemos, como el del 11 de julio del 2021, no tiene protestas en las calles. O sea, el cubano, como el venezolano, a fuerza de una represión muy dura por décadas, lo que ha elegido es emigrar. Entonces, la principal, el exilio histórico, o sea, el exilio cubano siempre dijo históricamente no, el voto del cubano está con los pies, el cubano vota con los pies cuando sale del país. Y debes saber que el año pasado, según las autoridades fronterizas de los Estados Unidos, el año pasado creo que fueron 270.000 cubanos los que llegaron a la frontera sur de los Estados Unidos. Eso es la vía legal, esa es una sola vía de llegada a los Estados Unidos y no tiene el total, porque no salen los que se fueron a Europa, no salen los que se fueron a Argentina, no salen los que se fueron a Chile. Claro. Debes tener en cuenta que en 2020 los cubanos, algunas embajadas europeas abrieron a las visas para hacer turismo a Europa y tuvieron que cerrar a los 5 días porque se llenaron de personas pidiendo visa precisamente para ir a Europa y quedarse allí. Entonces, el voto del cubano, o sea, el miedo del cubano es grande. La forma de percibir esa acción contraria al régimen masiva del cubano es precisamente a través del exilio, a través de la emigración. Boris, realmente un placer, te agradecemos muchísimo y te comprometemos, porque queremos que nos cuentes. Vamos a estar hablando también de la economía, de cómo es la vida cotidiana allá. Vamos a molestarte seguramente más adelante. Adelante, en este programa me estás hablando. No, claro, otro día te vamos a volver a llamar, momento, seguramente. Pues sí. Ya me puedo sentir libre y tomar un café. Sí, totalmente. Gracias, Boris. Para ustedes.